Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un miércoles más. Gracias por dedicar el tiempo para estar un rato aquí conmigo, pero por sobre todas las cosas, gracias por dedicarse al mismo tiempo, por estar un rato con Dios. Como siempre decimos, el poder compartir la palabra de Dios en un miércoles es justamente un refuerzo durante la semana para que podamos seguir avanzando, creciendo, creyendo, aumentando nuestra fe, nuestra confianza en nuestro buen Dios. Día de lluvia, pero bendita sea esta lluvia porque realmente se estaba necesitando y necesitando mucho. Una situación tan real la que estábamos viviendo, pero bueno, Dios ha sido bueno, Dios es bueno y está permitiendo esa lluvia de bendición sobre toda nuestra nación que era muy necesaria. Así que bueno, gracias por estar ahí. El Señor les bendiga. Qué lindo poder compartir un día más de la palabra de nuestro Dios. Qué lindo estar aquí para poder compartir de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Priscila, Dios te bendiga. Mabel, Dios la bendiga. José Fabio, gracias por estar. Y es bueno compartir la palabra de Dios, es bueno llenarnos de su presencia, llenarnos de su promesa, pero también es bueno aprender de las cosas que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Que podamos compartir de su palabra también significa fortalecernos en la fe, pero también ser llenos de su presencia y tener un mayor entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nico, Dios te bendiga. Adriana, bendiciones. Diego, bienvenido, Dios te bendiga. También significa no solamente ir creciendo en las cosas del reino, sino tratar de entender la voluntad de Dios para con nosotros. Entender lo que Dios quiere de nosotros. Vale, Dios te bendiga. Ángela, José, Mica, Dios les bendiga. Tratar de entender la voluntad de Dios y qué es lo que quiere Dios de nosotros por sobre todas las cosas. Pero también estas devocionales de los miércoles. Dios ha puesto en mi corazón 4 devocionales consecutivos para sanar heridas en nuestro corazón. Recuerde que el devocional del miércoles pasado fue el resentimiento. Y ahí estuvimos hablando un poco acerca del resentimiento, lo que produce, las causas, las consecuencias, pero también cómo lo podemos sanar, porque si Dios pone esto en el corazón es porque sin duda Él quiere sanar algo en nosotros. Tal vez aquellos que estemos aquí o allí del otro lado, pero también en futuras reproducciones, tal vez Dios quiera hacer algo en cada corazón. Mi esposa, Dios te bendiga. Stephanie, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Stephanie, Jonathan, gracias por estar. Mati, Dios te bendiga. Gracias por estar. Entonces, siempre es bueno tratar de absorber, ¿no?, la palabra del Señor para revisarnos a nosotros mismos. Y si es la voluntad de Dios y Dios ve que hay necesidad de estar siendo sanados, que Dios sane nuestro corazón, que nos prepare para cuando llegue ese gran día que estamos esperando todos, entonces podamos dejar esta tierra y tomar esa promesa de vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que sanar nuestro corazón y eso es muy importante. Fernando, Dios te bendiga. Gracias por estar. El primer devocional de esta serie llamado Sanando Heridas se trató del resentimiento, como recién dijimos. Pero este devocional se trata de algo que sin duda alguna vez hemos sentido y algo que sin duda tal vez muchas personas, aún creyendo en Cristo, hoy también tienen esa inquietud en su corazón, es justamente la culpa. Eso que muchas veces no nos podemos sacar de encima. Y no porque Dios no lo quiera, sino que nosotros nos sentimos culpables de todo lo malo que podamos haber hecho, de todas las cosas que suceden. Alguien un día me contó algo diciendo que le daba mucha pena a los niños del África porque no tenían agua, no tomaban agua. Y eso como que a veces, si uno está medio débil en la fe, nos hace como sentir culpables. Entonces, hay muchas personas que tratan de no tomar agua acá porque allá en África no tienen agua. Y eso es como permitir que entre en nosotros un sentimiento de culpa, no disfrutar de lo que tenemos porque en otros lugares no lo tienen. Bueno, sí, tenemos que orar, tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, orar para que Dios supla la necesidad de aquel que sin duda tiene necesidad, pero no podemos sentirnos culpables porque en un lado falte agua y nosotros la tenemos. Al contrario, no podemos permitir que ese sentimiento de culpa nos llene por algo que absolutamente no tenemos nada que ver. Pero hay cosas en nuestra vida que generaron ese sentimiento de culpa alguna vez. Tal vez no, y ojalá que así sea, pero
por las dudas también esta palabra sirve para revisarnos, para mirarnos como en un espejo, para que Dios trate con nosotros y haga lo que tenga que hacer. Etel, Dios la bendiga, gracias por estar. Pero como decía al principio, la culpa es un sentimiento que nos hace sentir pesar y angustia, y es como una deuda emocional que tenemos que pagar o un error que tenemos que reparar. Y hay quienes sienten que hagan lo que hagan, sea lo que sea, nunca podrán saldar esa deuda emocional con los demás, ni con la vida, ni muchas veces con ellos mismos. Es una deuda emocional que nos embarga. Y hay personas que no pueden sanarse por más buena acción que haga, por más que puedan pagar, de la forma que sea, nunca tienen la sensación que nunca podrán saldar esa deuda emocional con quien sea, y siempre se están no pueden sanar esa deuda emocional ni con los demás, ni con la vida, ni muchas veces con ellos mismos. Hay quienes conviven con ese sentimiento toda la vida al punto de permitir que ese sentimiento maneje sus acciones por completo. El miércoles pasado hablamos de resentimiento y muchas veces la culpa es uno de los motores de ese resentimiento. Y la culpa en realidad es un quiebre emocional y espiritual capaz de enfermar todo lo que pasa en nuestro interior. Por eso tenemos que tener cuidado y permitir que el Espíritu Santo nos revise, nos revele si tenemos algo de eso para poder en esta noche ser sanados para la gloria de Dios. Valentina, Dios te bendiga, gracias por estar. Carmen, Dios la bendiga. Entonces, en Génesis capítulo 42, versículo 21, habla de cuando, acuérdense de la historia de José, sus hermanos le tenían envidia, le tenían celo y por eso lo vendieron y le dijeron a su padre que él había muerto en el desierto, pero en realidad los hermanos habían vendido a José a unos madianitas y después fue derivado a Potifar y así empezó la vida de este siervo llamado José. Y pasados los años, José alcanzó la promesa de Dios fue hecha carne en su vida y él fue el número 2 en Egipto. Y en determinado momento la tierra de sus padres habían empezado a tener necesidades, los 7 años de hambre. Y los hermanos se presentaron delante de José sin saber que era José. Y ahí en el capítulo 42, verso 21, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Lo que ellos tenían aquí, Pablito, Dios te bendiga, lo que ellos tenían aquí en su interior, en su corazón, más que angustia, era culpa. Ese sentimiento de culpa por haber vendido a su hermano y habiendo escuchado el clamor de su hermano. Ellos no lo quisieron escucharlo y lo que hicieron fue venderlo, maltratarlo y mentirle al padre de ellos que su hermano había muerto. Tenían ese sentimiento de culpa y ese sentimiento los había acompañado durante casi toda su vida. Marucha, Dios te bendiga. Había pasado años desde que los hermanos de José lo habían rechazado y lo habían vendido, pero igualmente así ese sentimiento de culpa era imposible de saldarlo. De la misma forma hay muchas personas que viven con ese sentimiento de culpa toda su vida. Y ese sentimiento de culpa, para poder sanar, para poder quitarlo, tenemos que primero descubrir por qué vino, de dónde viene y cuál fue la causa. Y hay muchas causas por las que la culpa aparece en una persona. A veces puede surgir por la convivencia con el entorno familiar, la propia familia. Otras veces puede ser impuesta por otra persona para sacar un provecho, haciéndonos a nosotros sentirnos culpables de algo. Y en ocasiones lo más común, la culpa por haber cometido ciertos errores, ciertos pecados que pensamos que ni Dios lo puede perdonar. Y lo peor aún, ni nosotros mismos nos podemos perdonar a nosotros mismos. Entonces, si esos síntomas están en nosotros, tenemos primero que revisarnos. Segundo, pedirle a Dios que nos ayude a ser sanados. Y tercero, olvidarnos de eso porque Dios siempre nos está perdonando. Tengan en cuenta esto. Vamos a ver algunas causas de la culpa, desarrollar un poquito más. Culpa que induce el entorno familiar. Y esto es muy común en ciertas familias. Padres que marcan a sus hijos diciéndoles que no son dignos de recibir ninguna cosa buena, que le deben todo a sus padres porque le dieron la vida y le dieron un lugar donde vivir. Incluso diciéndoles que si no hay sacrificio previo no se puede ser feliz, no se puede alcanzar la plenitud. Y hay personas, lamentablemente, que crecen con estas ideas, gestando una actitud de culpa ante todo, sintiéndose con deuda con todo el mundo, sintiéndose deudores con todo el mundo, con la vida, con los padres, con las personas,
con todas las cosas que existen. Por haber sido enseñados de esa forma, entre comillas, la palabra enseñado. Lo que hicieron esos padres, de tanto reclamar y decir que si no fuera por ellos no tendría vida, fue sembrar y hacer crecer un sentimiento de culpa durante muchos años sobre ese hijo. Y ese hijo se crece no solamente con ese sentimiento de culpa, sino resentido con todo el mundo. Y tratando de saldar deuda, pero creyendo que nunca lo puede hacer. Teniendo en su corazón que le debe a todo el mundo y con todo el mundo está en deuda. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tratamos nosotros a nuestros hijos. Tratar de nunca echarle en cara nada, porque eso puede ser un sentimiento de culpa que vaya generando de a poco una semilla pequeña en su corazón, pero puede ir creciendo con el tiempo hasta que, sea una persona resentida, una persona amargada, una persona que se sienta indefensa, una persona insegura, solamente porque un día le dijimos a nuestro hijo algo que le hirió y le hizo abrir un sentimiento de culpa en su corazón. Pero sepa algo muy importante, que para ser libre tenemos que saber que Dios nos hizo dignos de vivir una vida feliz, una vida plena y una vida en bendición. No por lo que hayamos hecho, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sino por pura gracia y misericordia. Y sepa que la gracia de Dios es lo que nos convierte en la persona que Dios quiere que seamos. Tal vez el entorno familiar infundió culpa en el corazón de alguien. Hoy tenemos que ser libres para la gloria de Dios, porque Dios ya nos hizo libres. Dios rompió nuestras cadenas con la condenación, con todo lo anterior, con todo lo pasado, y trajo libertad sobre nuestra vida. Número 2, culpa por una deuda emocional. Por ejemplo, y esto también es muy común, alguien hizo algo bueno por nosotros en algún momento y nos sentimos con esa sensación de que le debemos a esa persona algo. Y sea quien sea, Laura Galarraga, Dios te bendiga, gracias por estar. Y sea quien sea, y si lo hizo de corazón, no lo hizo para que nosotros le retribuyamos con algo. Pero igualmente así muchas veces nos sentimos en culpa con culpa por todo lo que le pase, por todo lo malo que le pueda pasar a esa persona. Está bien que ayude siempre y trate de ayudar siempre, pero nunca permita que se desate la culpa por sentirse atado a una persona. Muchas personas han ayudado a otras personas y estas ayudadas se sienten con la obligación de pagar algo por esa ayuda recibida. Y parece que todo lo que puedan hacer nunca saldará esa deuda y algo le puede pasar, algo malo le puede pasar a la persona que ayudó, y la persona ayudada se siente con ese sentimiento de culpa de que si yo hubiera hecho algo para poder resarcir, para poder devolver el favor, entonces a esta persona no le hubiera pasado. Y ese sentimiento de culpa es una atadura en nuestro corazón. Perdón, es una atadura en nuestro corazón. Ese sentimiento de culpa nos ata a la otra persona si pensamos que todo lo que le pase a ella es por nuestra culpa, porque no hicimos o no retribuimos o no pagamos el favor en el momento correcto. Y eso es una atadura que a menudo está en el corazón de las personas. Algunos viven pendientes de la opinión de los padres, de los suegros, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los hermanos, y no se dan cuenta que con eso están siendo esclavos emocionales. Y no estamos aquí en la tierra, Dios no nos trajo aquí para cumplir las expectativas de los hombres, sino que nos puso aquí, cada uno en donde estamos, para cumplir el llamado que Él ha hecho sobre nosotros y disfrutar de su perdón y de sus bendiciones. Sepa que haya hecho lo que haya hecho, está perdonado por Dios. Si le pidió perdón de corazón a Dios, entonces Dios lo perdonó. El problema es que ese sentimiento de culpa por lo que hicimos muchas veces no permite que nosotros mismos nos perdonemos a nosotros mismos. Pero sepamos que en la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo siempre hay sanidad para todo aquello que puede herir nuestros sentimientos. Número 3. Culpa porque a otro le pasa algo malo. Y esto también es un sentimiento que crece cuando vemos que a alguien conocido le está pasando algo malo y nos sentimos culpables de eso. Y esa culpa no le permite vivir en paz, no le permite disfrutar la plenitud, porque al otro le está pasando algo malo, porque alguna persona de su entorno está pasando por una situación complicada. Pero sepa algo bien simple, que nosotros no somos Dios, tampoco tenemos un corazón de Dios, no podemos hacer milagro a nuestro antojo, no podemos ayudar a todas las personas. Y muchas veces ese sentimiento de culpa trae una falsa responsabilidad de que tenemos que ayudar, porque somos cristianos, porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, tenemos que ayudar a todo el mundo.
Y si no ayudamos, si algo malo le pasa, es nuestra culpa por no haber accionado la ayuda en el momento correcto. Pero recuerde que no somos Dios, hay cosas que no podemos hacer. Y hay tratos que Dios quiere tener con las personas. Por eso muchas veces cuando hay personas que pasan por dificultades y se sienten solas, como me pasó a mí hace muchos años, tenemos que entender que hay desiertos que los tenemos que pasar solos. No solos porque está Dios, pero hay desiertos que lo tenemos que pasar sin ayuda de nadie, sin el consejo de nadie, sin que nadie nos esté tendiendo una mano. Y hay personas que por no serlo se sienten culpables del desierto que está pasando su hermano. Querido, muchas veces Dios quiere tratar con una persona y nosotros queremos ser más buenos que Dios y no permitir que Dios trate con él, sino nosotros de poner nuestro granito de arena, extender nuestra mano para dar una ayuda necesaria, impidiendo que Dios siga el trato con esa persona. Hay personas que toman eso como una culpa porque no hacen lo que tiene que hacer un hijo de Dios, no porque no quiera, sino que muchas veces Dios no permite. Entonces genera un sentimiento de culpa. Hay personas también que viven en luto toda la vida por una muerte, por la pérdida de un familiar querido, alguien querido, por una tragedia, y así ligan su vida a esa desgracia. No somos culpables de que todas las cosas malas sucedan, porque todos tenemos de alguna forma u otra tiempos de dificultades que atravesaremos siempre, porque de esto se trata. Bendiciones a toda la Argentina, Laura. Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, no somos culpables de todo lo malo que sucede. Como decía al principio, no somos culpables del agua que pueda faltar en África. No somos culpables si los niños de allá no pueden tomar agua. No somos los culpables. No por eso tengo que yo pasar sed aquí y dejar de tomar agua porque en África no la tienen. No tengo que sentir ese sentimiento de culpa. Lo que tengo que hacer es postrarme ante el Señor y orar para que Dios provea lo necesario para cada pueblo. Pero no tomar mía la responsabilidad de que en ciertos lugares no tengan para sus necesidades. No puedo hacerme culpable de eso. Y hay personas que viven así. Hay personas que pierden un familiar o pierden a alguien conocido y viven en luto toda la vida, atando su vida a esa desgracia. Sintiéndose culpable porque si hubieran hecho algo más, tal vez esa persona no hubiera partido. Pero sepa que todo se cumple en la soberana voluntad de Dios, en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender para no hacernos culpables de cosas, de situaciones, de acciones que quieren entrar a nuestro corazón. Otro sentimiento de culpa, la culpa religiosa. Entienda esto. La culpa religiosa es la culpa legalista. El legalismo dentro del cristianismo anula por completo la gracia. La actitud básica de un líder religioso, un legalista, es: si no cumplís con lo que te digo, te vas al infierno. Y muchas personas, muchos legalistas, muchos religiosos sacan provecho de esa actitud, de esa autoridad, entre comillas, para sacar provecho propio. Y si aquel a quien le están aconsejando, entre comillas, o hablando, no hace lo que él dice, entonces a esa persona le espera el infierno. Esa es la actitud básica de los líderes religiosos, del legalismo. Este legalismo es semejante a vivir en la ley y no disfrutar de la gracia que hoy tenemos. Se trata de muchas, básicamente, reglamentaciones impuestas por los hombres que no tienen ningún sentido. Entonces, cuidado con eso. Cuidado cuando se pone internet o escucha a alguien que le dice: si no ofrendas, si no haces esto en 3 días, va a venir una desgracia sobre tu vida. No, eso Dios no trabaja de esa forma. Por lo menos al Dios a quien yo predico y creo, no trabaja de esa forma amenazante. No habla de esa manera diciendo: si yo no hago tal cosa en 3 días algo me va a pasar a mí. No, Dios no es así. El legalismo de las personas, de los hombres, no del Espíritu Santo, ha impuesto eso en muchas iglesias. Si no se hace esto, si no se viste de esta forma, le espera el infierno. No, querido, Dios no nos espera en su casa por la vestimenta, por el perfume. Dios nos espera con un corazón presto a recibir de Él. Cuando oramos al Señor, no oramos bien vestidos, con palabras extraordinarias, solamente dejamos que nuestro corazón se exprese, porque eso es lo que quiere Dios, una intimidad con nosotros. Y no puede haber intimidad con Dios si estamos en el legalismo, en una estructura que no nos permite ir un poco más allá en la comunicación con Dios. Sin embargo, hay muchas iglesias, no quiero juzgar, esto no se trata de juzgar, solamente de abrir nuestros ojos.
Hay muchas iglesias donde el legalismo le ha ganado al Espíritu Santo, donde la estructura le ha ganado a la voluntad y al mover de Dios. Y hay personas que se están sumiendo en la culpa y se están sumiendo o se están yendo de cabeza al infierno, pues solamente le hacen obediencia a los hombres y no a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque en ningún lugar en la Biblia dice que si un hombre me dice, si yo no hago esto, me voy al infierno. Yo sé lo que tengo que hacer para evitar ese infierno. Es seguir la voluntad de Dios. Y tengo un manual de vida que se llama Biblia, y eso me hace caminar en rectitud y esforzarme todos los días para cumplir la voluntad buena, perfecta y agradable de mi Dios. Pero hay personas que hacen, el legalista hace de señalar, acusar y juzgar a otro, es su estilo de vida, su modo de vida. Y su vocabulario es solamente crítica y juicio constante en el nombre de Dios. Y eso genera un sentimiento de culpa en aquel, o puede generar un sentimiento de culpa en aquel que está escuchando, en el oyente. Si yo no hago esto, entonces me voy a ir al infierno, y eso es una culpa. Me estoy culpando yo porque no estoy haciendo lo que el hombre quiere que haga. Eso habla un poco también de la ignorancia en la palabra de Dios. Hemos visto muchas personas, muchas iglesias con iglesias multitudinarias que le dicen amén a todo y no filtran el mensaje a través de la palabra de Dios. Entonces tenga cuidado con eso, querido. No permita que el sentimiento de culpa entre en su corazón porque un hombre le dice lo que tiene que hacer y si no lo hace, aunque esté errado o aunque no esté de acuerdo a la palabra de Dios, su destino será el infierno. No, no es así. Mi Dios no trabaja de esa forma. Dios no trabaja de esa forma. ¿Qué quiero decir con esto? No es Dios el que me hace sentir culpable de algo. Es el hombre. Es el que critica, el que juzga, el que tiene la autoridad, entre comillas, de condenar a la otra persona. Ni Dios nos condena, queridos. Dios nos perdona porque nos ama. La culpa religiosa ha hecho estragos en la humanidad. Y nunca se va a justificar que alguien nos condene, porque la Biblia, en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el hombre a mí no me puede decir, si no hago esto me voy al infierno. Me está condenando y eso es antibíblico. La palabra me dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Cuidado con las palabras legalistas. Cuidado con los religiosos, con los estructurados, que lo único que pueden hacer es herir y abrir sentimiento de culpa en los oyentes. Tenga cuidado. En todo caso, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y no es una misión del creyente decidir quién es condenado y quién es salvo. Por eso no se deje engañar por la culpa religiosa. Filtre todo lo que ve en internet, filtre lo que yo le digo. Filtre todo lo que escucha y no se deje engañar. Porque el legalismo ha ganado muchas iglesias y las está condenando a través de la culpa. Las personas se sienten culpables por esos dichos de los legalistas. Culpa por dar un mal consejo. Una buena forma de evitar la culpa que podemos sentir en ocasiones es no decirle a los demás lo que tienen que hacer. Porque si luego se equivocan, usted será el culpable. Aunque sabemos que hay gente que usa ese método justamente para echar culpa sobre otro si algo le sale mal. Se escudan siempre en el que fue el otro, cuando tienen que arreglar sus propias cosas. Cuando algo que están haciendo y saben que lo están haciendo mal y les sale mal, obviamente le van a echar la culpa a usted si un día se metió en la vida. Entonces, tenga cuidado, porque muchas veces el dar un mal consejo o el dar un buen consejo y la otra persona lo toma mal, puede generar en usted un sentimiento de culpa. Cuando alguien dice algo, alguien decide algo, escuche esto, cuando alguien decide algo, lo decide porque está de acuerdo, lo decide porque está bien y lo decide porque sin duda es responsable de sus propios actos. Y toda decisión final es personal, más allá de las influencias recibidas. Usted puede dar un buen consejo y la persona hace lo que quiere, le va mal y lo puede culpar a usted. Y si usted no está firme en la palabra del Señor, puede permitir que entre en su corazón un sentimiento de culpa que no se va a poder librar después. A menos que le pidan un consejo y usted vaya a la Biblia y hable en base a la palabra,
es mejor no meterse en la vida de las personas o opinar lo que tienen que hacer con ella, porque es probable que le echen la culpa si algo le sale mal. Entonces, filtre lo que dice. Y si le piden un consejo, ore y aconseje en base a la Biblia. En la Biblia está la vivencia para todas las cosas y el consejo para absolutamente todas las cosas. Entonces, aprendamos que muchas veces damos un consejo, decimos algo solamente para emitir una opinión, básicamente por amiguismo, por compañerismo, porque a la otra persona le vaya mal y le va mal. Y después le van a querer echar la culpa a usted. Entonces filtre todo este tipo de cosas. Y el último, culpa por errores o pecados cometidos. Pero recuerde algo antes de hablar de esto. Por más grande y grave que haya sido el pecado cometido, nunca podrá superar el poder de la sangre de Cristo para perdonarlo. Por más pecado horrendo, horrible y desastroso que podamos haber cometido, nunca superará el poder de la sangre para ser perdonados a través de Jesucristo. Nada hay más sano que reconocer nuestros errores, porque si por orgullo justificamos los malos actos, entonces la conciencia volverá a marcar el mismo error y no habrá libertad de la culpa. Tenga cuidado con esto. Siempre será aconsejable hacer a un lado el orgullo y reconocer que hemos cometido un error, del cual tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, confesándolo delante de Dios y si es necesario delante de personas que fue afectada, cambiando de actitud, pidiendo perdón de corazón, entonces recién seremos libres de toda culpa. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y siempre es bueno enmendar nuestros errores. Tener un acto de generosidad, un acto de restitución, siempre será bueno. Por ejemplo, si alguna vez le dije algo hiriente a alguna persona en algún momento, yo siempre voy a tener que pedirle perdón porque puede haber, si a la otra persona le pasa algo, puede haber un sentimiento de culpa en mi vida, en mi corazón. Y si le pasó aquello, es por mi culpa, porque no pude perdonar, porque la herí, no pedí perdón en el momento correcto, porque no hice lo que tenía que haber hecho en base a la palabra del Señor y dejé que todo fuera sanado a través de la divina providencia y me quedo con ese sentimiento de culpa. Si no le dedico tiempo a los hijos, a la esposa, al esposo, y se siente culpable por eso, entonces no deje pasar ni un solo segundo más. Prepare el momento necesario para recuperar ese tiempo perdido, porque un buen gesto para sanar la relación y librarnos de la culpa y del dolor. Hay muchas personas que se sienten culpables porque no compartieron con sus hijos, con su familia, lo que tenían que compartir. Y acarrean ese sentimiento de culpa siempre. Por mi culpa mis hijos no son felices, por mi culpa el matrimonio se está destruyendo, por mi culpa la familia se está separando. Entonces trate de culparse menos o de culparse nada y actúe en lo que tiene que hacer. Prepare un momento, pida perdón, trate de reunir a la casa y empiece nuevamente. Dios es un Dios de oportunidades. Y esa culpa que usted tiene cuando le pide perdón a Dios, Dios inmediatamente lo perdona y le saca el sentimiento. Pero en ocasiones parece que fue tan grave lo que cometimos que a pesar de que Dios nos perdona, la culpa en nuestro corazón no permite que nosotros mismos seamos perdonados. Entonces tenga cuidado con el sentimiento de culpa porque destruye relaciones, destruye afectos y destruye nuestro interior por sobre todas las cosas. Sabemos que todos nosotros cometemos errores. Y gracias a Dios por eso, porque tenemos la posibilidad de venir a Cristo y decir, Señor, te pido perdón por lo que hice. Y debemos saber perdonar por los errores cometidos, pero también debemos saber perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. Y esto hacerlo de forma constante para que no entre en nosotros esa culpa que nos puede hacer morir espiritualmente. Mire lo que le digo. Puede traer muerte espiritual sobre nosotros. Recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde murió y sufrió para quitarnos justamente ese sentimiento de culpa por el pecado. No menosprecie el sacrificio de Cristo y acepte el perdón de Dios. Hay personas que no pueden aceptar el perdón de Dios porque fue tan grave lo que hicieron que la culpa les carcome el corazón y el espíritu. Hay personas que se autoculpan y se sienten así toda la vida, a pesar de que Dios es un Dios de amor y es un Dios perdonador y es un Dios que perdona inmediatamente.
Entienda esto, querido. No permita que el sentimiento de culpa destruya su vida, destruya su familia, destruya su presente y aún la plenitud de su futuro. No permita que el sentimiento de culpa haga de usted una persona muerta espiritualmente, porque tiene una deuda a saldar. Deuda a la cual Dios ya le ha perdonado, pero usted tal vez no puede perdonar. No es un problema divino, es un problema humano. Y como problema humano que es, tenemos que someterlo a Dios y decirle: Señor, dame ese entendimiento, esa comprensión, dame ese discernimiento, que a pesar de que ha sido muy grave lo que hice, te pedí perdón de corazón y tú ya me perdonaste. Entonces, ayúdame a perdonarme a mí mismo, Señor. Y no ser un deudor eterno, no del otro, sino de mí mismo, y no alcanzar la plenitud que tú tienes para mi vida, porque no puedo perdonarme a mí mismo. Porque me sentiré culpable toda la vida de lo malo que le pasó al otro, porque mis padres me enseñaron que sin sacrificio no puedo tener nada, porque el pecado que cometí es tan aberrante que ni siquiera tal vez Dios me pueda perdonar. Y si Él me perdonó, yo no lo puedo hacerlo. Tenga cuidado, querido. Tenemos a un Dios de amor, un Dios de pactos, a un Dios que perdona, a un Dios que no nos juzga, no nos condena. El legalista sí nos condena. El legalista, si nos sentimos culpables, Él va a incrementar esa culpa con alguna palabra que sin duda va a agrandar la herida. Entonces tenga cuidado con esto, querido. Isaías capítulo 6 dijo: y tocando con Él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire que Dios no anda con vueltas para perdonarnos. Mire que Dios no anda buscando cosas extrañas para perdonarnos. Dios nos perdona porque nos ama y nos perdona inmediatamente. Y cuando nos perdona, también quita nuestra culpa por haber hecho algo, tal vez en contra suyo, en contra de Él. Porque tal vez Dios quiere librarnos a nosotros mismos, pero nosotros no nos queremos librar de la culpa. Y eso trae muerte espiritual, trae resentimiento, y lo vimos el miércoles pasado, el miércoles anterior. Entonces tenga cuidado, sepa que si Dios lo perdonó, por más grave que haya sido su pecado, entonces siéntase perdonado, no se sienta culpable, porque ya fue culpable, pero fue redimido a través de la sangre de Cristo y fue perdonado a través del amor de Dios. Entonces siéntase libre para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, quiero decirle: tómese unos minutos para reconocer que Dios ya lo ha perdonado de lo que quiera que usted haya hecho. Por tanto, el hombre, el religioso, el legalista, no puede condenarlo, porque Dios ya lo ha perdonado. Y el legalista no tiene más poder que nuestro Dios. Si Dios lo ha perdonado, entonces perdónese de esa culpa, quítese esa culpa. No fue su culpa que haya pasado una desgracia con su amigo. No fue su culpa que no alcance la plenitud porque le enseñaron que sin sacrificio es imposible. No es su culpa si le han dicho: si no hace esto se va al infierno. No fue su culpa, usted no es culpable. Y si fue culpable, cuando vino Cristo, Dios borró sus pecados. Entonces, gócese en la presencia de nuestro Dios. Gócese, porque pueden pasar años con ese sentimiento en su corazón y lo único que va a traer sobre su vida es herida sobre herida. Más herida todos los días. Entonces, siéntase libre de la culpa, libre de todo sentimiento de culpa. Usted no es culpable de absolutamente nada. Puede ayudar, pero recuerde, no somos Dios para ir mucho más de lo que Dios quiere hacer. Siéntase libre de toda culpa, siéntase libre de todo resentimiento, siéntase libre de todo pecado que pueda haber cometido, porque Dios ya derramó misericordia sobre cada uno de nosotros y nos ha hecho libre para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga. Qué bueno, qué buen testimonio. Gloria a Dios por esos testimonios. Los quiero escuchar aquí en la iglesia. Los quiero escuchar aquí. Así que, queridos, si estás ahí aún del otro lado, ese sentimiento de culpa ya no está y no tiene que estar en nosotros. Porque Dios nos ha hecho libre, con la libertad que solamente Jesucristo supo darnos en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados hasta con la última gota de su sangre. Nos hizo libres, bendecidos, prósperos, sanos, fuertes, y nos dio una plenitud para poder alcanzar. No se la pierda solamente porque se sienta culpable. No, eso es hasta el día de hoy. A partir de hoy, para la gloria de Dios, somos personas, hijos de Dios, totalmente libres a través de la sangre y vistos como justos
a través de la sangre de Jesucristo. Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia. Bendigo tu matrimonio, tus hijos. Bendigo tu herencia, tu heredad. Bendigo tu ministerio. Bendigo tu trabajo. Bendigo el pan en tu mesa. Bendigo lo que emprendas y todo lo que toques con tu mano sea próspero. Bendigo tus sueños. Bendigo tus dones y talentos y oro para que sean puestos al servicio del reino de los cielos para la salvación de los hombres. Bendigo todo lo que emprendas y doy gracias porque estés ahí. El domingo nos vemos aquí, nuevamente en la casa del Señor. Está haciendo cosas hermosas. Todos aquellos están invitados. Aquellos que están aquí a través de las redes, todos están invitados. Calle Correa, entre 5 y 6, Barrio Gabeño, Toledo, Canelones, República Oriental del Uruguay. Si quieren venir de Costa Rica, de Argentina, vengan, serán bien recibidos porque aquí es la casa de nuestro Dios. Queridos, nos vemos el domingo y que esta palabra traiga sanidad sobre nuestra vida. Y el miércoles que viene, si Dios quiere, ahí estaremos hablando sobre el tercer tema de este devocional llamado Sanando Heridas. El primero, el resentimiento, el segundo, la culpa, y el tercero se lo dejo para el miércoles que viene. Dios te bendiga.